Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 9. Jesús sana al paralítico. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y exaltado sea tu santo nombre. Gracias te damos, Señor, por este día que nos regalas. Gracias te damos por tu protección, por tu amor, por tu bondad. Y queremos en este momento solicitar la presencia de tu Espíritu en nuestro medio para que al estudiar este capítulo de Mateo podamos comprender más acerca de tu amor, de tu bondad y del deseo que tienes de salvarnos. Ayúdanos a comprender tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El ministerio público de Jesús comenzó a conmocionar a Galilea y su influencia estaba llegando más allá de las fronteras de Israel. Estaba llegando a la misma cultura romana cuando llegó a Decápolis a través del testimonio de los endemoniados de Gadara. Los discípulos deben haber comenzado a darse cuenta que Jesús no realizaba milagros sin propósito, no hablaba solo por casualidad. La agenda de Jesús era bien intencionada. Deseaba alcanzar a las personas e ir dejando claras enseñanzas acerca del reino de Dios. En el capítulo 9 vamos a ver a Jesús en acción, respondiendo las más importantes inquietudes de la gente. Hablar del perdón y la restauración es hablar de su obra. Es hablar del trabajo por el cual ha venido a humanarse en el mundo. Las enfermedades y el dolor son parte de la existencia de este mundo. Vivimos rodeados de miseria y muerte. Hay enfermedades que vienen por los errores cometidos durante la vida. Pueden ser enfermedades que son el resultado de violar las leyes de la salud o pueden ser enfermedades que vienen por grandes frustraciones personales, es decir, enfermedades que nacen de la mente. Para todas ellas hay una solución y es Jesús. La primera sección de este capítulo es la curación de un paralítico. Es la sección que va del versículo 1 hasta el versículo 8. Comencemos con el versículo 1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Debemos recordar que el capítulo 9 es la continuación del capítulo 8 que termina cuando los habitantes de Gadara le piden a Jesús que se vaya. Entonces Jesús se sube a la barca porque Jesús nunca impuso su presencia a nadie. Hasta ahora se muestra la autoridad de Dios contra los demonios, contra la naturaleza, y ahora se muestra su autoridad para perdonar pecados. Y regresó, dice, a su ciudad. Es una referencia a Capernaum, que llegó a ser conocida como la sede de su ministerio, y allí generalmente posaba en la casa de Simón Pedro. Sigamos con el versículo 2. Y sucedió que le llevaron un paralítico tendido sobre una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí hay varios detalles que debemos considerar en este relato. Número 1. Como había ocurrido antes, la gente cuando supo de Jesús vinieron con sus enfermos para que Él los sanara. En segundo lugar, aquí se enfoca en la historia de un paralítico. Recordemos que las enfermedades que eran incurables eran consideradas castigos directos de Dios. En tercer lugar, este paralítico no estaba en esa condición debido a un accidente o a una enfermedad congénita, ni a una infección por un virus. La verdad que la situación de este hombre era desesperada debido a que su enfermedad era el resultado de una carga de culpabilidad que le había robado la tranquilidad de su vida. Su angustia mental
le había robado el deseo de vivir. Elena de White comenta lo siguiente: como el leproso, este paralítico había perdido toda esperanza de restablecerse. Su enfermedad era el resultado de una vida de pecado y sus sufrimientos eran amargados por el remordimiento. Mucho antes había apelado a los fariseos y doctores con la esperanza de recibir alivio de sus sufrimientos mentales y físicos, pero ellos lo habían declarado fríamente incurable y abandonado a la ira de Dios. Los fariseos consideraban la aflicción como una evidencia del desagrado divino y se mantenían alejados de los enfermos y menesterosos. Sin embargo, cuán a menudo los mismos que se exaltaban como santos eran más culpables que aquellos dolientes a quienes condenaban. Libro El deseo de todas las gentes, página 232. Sí que era una enfermedad que era el resultado de su vida de pecado. La carga de culpabilidad había robado el anhelo de vivir, de levantarse, de hacer algo por él. En cuarto lugar, esto nos lleva a entender que lo más que anhelaba este hombre era poner fin a su vida atormentada por la culpa. Se sentía abandonado y sin esperanza. ¿Cómo anhelaba experimentar paz en su corazón? Elena de White sigue ampliando este concepto al decir: sin embargo, no era tanto la curación física como el alivio de su carga de pecado lo que deseaba. Si podía ver a Jesús, recibir la seguridad del perdón y de la paz con el cielo, estaría contento de vivir o de morir según fuese la voluntad de Dios. Mismo libro, página 233. En quinto lugar, el anhelo de ver a Jesús se ve a que escuchó sobre Jesús sanando a un leproso. Y la lepra era considerada la peor de todas las enfermedades, el peor castigo de Dios. Y si Jesús pudo salvar a un leproso, se preguntaba: ¿será que el Señor podrá perdonar mi pecado? Y empieza una lucha en su mente. Se plantea el hecho de que Jesús era bueno y él era malo. ¿Será que le atendería? Elena de White sigue explicando en el mismo libro y la misma página lo siguiente: el paralítico se hallaba completamente desamparado y no viendo perspectiva de ayuda en ninguna parte, se había sumido en la desesperación. Entonces oyó hablar de las obras maravillosas de Jesús. Le contaron que otros pecaminosos e imposibilitados como él habían quedado sanos, aún leprosos habían sido limpiados. Y los amigos que le referían estas cosas le animaban a creer que él también podría ser curado si lo pudieran llevar a Jesús. Pero su esperanza decaía cuando recordaba cómo había contraído su enfermedad. Temía que el médico puro no le tolerase en su presencia. Aquí podemos pensar que él compartió su deseo con 4 amigos que se dispusieron a que este hombre encontrara paz en Jesús. No anhelaba sino escuchar las palabras de perdón y salvación, y de esta manera quería morir en paz. En sexto lugar, la narración dice que estos hombres le cargaron y lo llevaron a Jesús. Mateo no da muchos detalles de las dificultades que tuvieron en su encuentro con el Maestro, como lo hace el Evangelio de Marcos. Solo presenta que estos hombres lo llevaron en una camilla a Jesús. En séptimo lugar, el versículo dice: al ver Jesús la fe de ellos, es decir, en no dejar que nada impidiera llevar a este hombre para encontrarse con Jesús, pues tenían fe que Jesús era la solución para las angustias de su amigo. En octavo lugar, cuando el hombre estuvo ante la presencia de Jesús, escuchó las palabras más maravillosas: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Estas palabras eran lo que necesitaba escuchar y cayeron como un bálsamo sanador para su vida. Elena de White sigue describiendo ese momento. Dice: la carga de desesperación se desvaneció del alma del enfermo. La paz del perdón penetró en su espíritu y resplandeció en su rostro. Su dolor físico desapareció y todo su ser quedó transformado. El paralítico impotente estaba sano, el culpable pecador perdonado.
Libro El deseo de todas las gentes, página 234. Así que el objetivo se había cumplido. Encontró la paz, el perdón, y ahora podía regresar a su casa y morir en paz. Dios perdonaba su pecado. La sanidad que este hombre necesitaba era el perdón de Dios. No buscaba nada más. No existe situación que Dios no pueda resolver. El Señor puede sanar las heridas del corazón y dar vida. Pero algo sucede en ese lugar. Leamos el versículo 3. Algunos de los escribas se decían a sí mismos: este blasfema. Este énfasis es muy importante. Según Lucas, estos fariseos y doctores de la ley venían de todas partes de Galilea y de Judea y de Jerusalén. La venida de representantes de tantos lugares diferentes sugiere que su presencia en esa ocasión particular era más que casual. El hecho de que esos funcionarios religiosos provinieran precisamente de las zonas en las cuales Jesús hasta entonces había trabajado parecía indicar que estaba en Capernaúm para investigar en cuanto a aquel que se había convertido en el centro de un interés público tan intenso. Ellos venían como espías. Ellos estaban cavilando en sus corazones que Jesús había cometido blasfemia. Elena de White sigue comentando en El deseo de todas las gentes, en la misma página, lo siguiente: estos dignatarios no cambiaron palabras entre sí, sino que mirándose los rostros unos a otros leyeron el mismo pensamiento en cada uno, de que algo había que hacer para detener la marea de los sentimientos. Jesús había declarado que los pecados del paralítico eran perdonados. Los fariseos se aferraron a estas palabras como una blasfemia y concibieron que podrían ser representadas como un pecado digno de muerte. Dijeron en su corazón: blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Los escribas que estaban presentes sabían que ningún ser humano podía perdonar pecados. En el santuario, el pecador traía su cordero, colocaba su mano sobre el animal, era sacrificado y el sacerdote oficiaba el holocausto. Pero el perdón solo concedía Dios. Por eso consideran que Jesús, que era un hombre, según ellos, igual a ellos, no puede perdonar pecados, sino solo Dios. Y esa es la verdad. El problema es que no reconocen a Cristo como Dios. Así que se define la blasfemia como pretender otorgarse o hacer cosas que le corresponden solo a Dios. Sigamos estudiando el pasaje del capítulo 9 de Mateo, ahora los versículos 4 al 8. Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. La gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios porque había dado tal potestad a los hombres. El Señor Jesús pudo leer el pensamiento de estos doctores de la ley. Había duda en su corazón y la duda genera incredulidad. Entonces el Señor les propone un enigma. ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decirle al paralítico, levántate y anda? Y el Señor no espera la respuesta de los fariseos, porque Él, que tiene autoridad para perdonar pecados, también tiene autoridad para sanar. Entonces le dice: el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados y puede y tiene poder para sanar. El título Hijo de Hombre aparece por primera vez en el Evangelio de Mateo en este pasaje y nos dice que el Hijo del Hombre es el Dios encarnado, en la mezcla entre lo divino y lo humano. La deidad se identificó con la humanidad para salvar. Por eso tiene la autoridad de sanar el cuerpo, pero también poder para sanar el alma. Porque sin la sanidad del corazón, la sanidad del cuerpo no tiene sentido.
Pero Jesús no tiene solo autoridad, sino que también tiene poder para sanar. Así que le dice al paralítico: levántate y anda. La voz de Jesús penetra en el corazón de este hombre que no esperaba nada más. Ahora tiene la convicción de la sanidad física y obedece a Jesús. Se pone de pie y el milagro ocurre a vista de todos los presentes. Ellen G. White comenta: oh admirable amor de Cristo, que se inclina a sanar al culpable y afligido. La divinidad se compadece de los males de la doliente humanidad y los calma. Oh maravilloso poder así manifestado en favor de los hijos de los hombres. ¿Quién puede dudar del mensaje de salvación? ¿Quién puede despreciar las misericordias de un Redentor compasivo? Libro El deseo de todas las gentes, página 235. Apreciado amigo y hermano, Dios ha venido con toda la autoridad a deshacer las obras del diablo. La conclusión de esta historia es que el hombre perdonado, sanado, ahora se coloca de pie, toma su lecho y se va, y toda la gente queda maravillada. La discusión religiosa concluyó. Este hombre, Jesús, tiene la autoridad del cielo para sanar y perdonar. Y ese mismo deseo el Señor quiere hacerlo hoy en tu vida. Quiere sanarte y quiere perdonarte. Solo dale una oportunidad a Jesús a hacer su obra en ti. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.